que lo disponga la superioridad, nosotros estamos ya en combate. Eso generó, lógicamente, una navegación a Puerto Madryn, a Ushuaia, y una infinidad de maniobras que se hacen a bordo, ¿no? Esto hace del altísimo grado de preparación que tenía la tripulación, porque si no hubiera sido imposible en esa situación límite que 770 compañeros se salvaran de una dotación de 1093. Yo hacía alusión hace unos días que fue el rescate más grande de la historia de guerra naval en el mundo, inclusive por las condiciones del tiempo y la situación del mar. Hablemos de que nosotros estuvimos, yo en lo personalmente estuve 33 horas en una balsa con 20 compañeros más, mojados, porque en realidad la inclemencia del tiempo hizo que las puertas se rompieran y nos mojamos, con una temperatura, una sensación térmica de 20 grados bajo cero, con vientos de 100 kilómetros que nos desplazaban para el lado de la Antártida y que lógicamente hacía que la situación fuera bastante límite, extrema, digamos, ¿no? Bien, ¿y cómo fue ese momento cuando se les anunció, sí, a toda la tripulación que entraban en combate, en definitiva? Tu sensación. En realidad yo creo que la dotación la tomó como con naturalidad. Estábamos muy confiados de lo que hacíamos. El grado de preparación a bordo fue óptimo porque nosotros hicimos muchísimas pruebas, siempre se hacen pruebas de combate, ya sea contra otros buques o contra aviones, y eso se coordina por tiempo. Entonces el tiempo de cubrir los lugares de combate era óptimo. A su vez se implementaban sistemas de que el abandono del barco, una posibilidad dentro de una guerra y dentro de lo que nos pasó. Entonces eso también es óptimo. ¿Qué quiere decir? Un mecanismo de reloj. Cada uno sabía que era su balsa, no se sube una balsa por cercanía, sino porque uno tiene que ocupar un lugar donde le corresponde, porque eso puede impedir, si uno se ubica en un lugar que no es el suyo, le saca el lugar a otro compañero. Eso fue lo que, todo ese sistema muy de relojería permitió a la gente salvarse, ¿no? Y como decía, a ver, ¿cómo lo tomamos con tranquilidad? En esa época Malvinas era, desde chicos nos hablaban de Malvinas, de las hermanitas perdidas, entonces lo teníamos muy presente el tema. Y participar de esa operación para nosotros es importante. Creo que no medíamos consecuencias. Yo también era muy joven, no sé qué, como todo joven a lo largo de la historia, no mide consecuencias, lo tomamos como con ganas, lo tomamos como que, bueno, le vamos a ganar y vamos a hacer todo lo posible. Y ese espíritu era contagioso en el resto de la gente, ¿no? Seguramente que lo más grande, que había gente más grande, pensaba un poco diferente, porque cuando uno tiene familia, esposa, hijo, la vida la ve de otra manera. A los 18 años es como que uno se crea omnipotente en la vida, ¿no? Bien. ¿Cómo te encontró el bombardeo, cuando fue hundido el crucero? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo recordás ese momento, ¿no? Nosotros veníamos, como te decía anteriormente, cubriendo mucho lo que se llama zafarrancho de combate, con guardias permanentes, con alertas que tocaban a cualquier hora, entonces te dejaban en los montajes mucho tiempo. El día 2 de mayo a la mañana nos fuimos a dormir a las 8, después de un día anterior bastante agitado, porque, bueno, la Fuerza Aérea había hecho su bautismo de fuego, y eso implicó que nosotros estuvimos en posiciones muchas horas, porque había buques ingleses, inclusive patrullas aéreas británicas. Entonces nos fuimos a dormir, la gran cantidad de la dotación que no le tocaba cubrir nada, y a las 3:30 de la tarde me despierta un compañero para ir a merendar, porque a las 4 nosotros estábamos en la guardia, de 4 a 8. ¿A las 16? A las 16, sí, a las 16 horas tomamos la guardia. Merendamos, un grupo de compañeros, seríamos 10, calculo yo, y a las 4 de la tarde me dirigí hacia la proa del barco, hacia adelante del barco, porque yo cubría lo que se llamaba en ese entonces crucero de guerra, en la torre número 1, que es la que estaba bien a proa del barco. Con 4 o 5 compañeros, porque era la guardia mini para decir que ya estábamos cubriendo la torre, ¿no? Después llegaba el resto. La torre tenía una dotación de 60 personas a lo largo de toda la cadena de aprovisionamiento. No termino de subir la torre y yo siento un impacto en realidad. Un ruido que nunca más escuché en mi vida, ¿no? Un ruido muy seco, y que de repente se cortó la luz, no se escuchó más motor, no se escuchó más nada, y nos quedamos mirando con los compañeros y no sabíamos qué pasaba. Uno de mis compañeros él es especialista en armas submarinas, y reaccionó, me dijo, eso fue un torpedo, abrí la puerta. Cuando abrí la puerta, me tiré, miré para adelante y me di cuenta que al barco le faltaba toda la proa, 15 metros nos estaban faltando. Miré para atrás, el barco tenía 189 metros de largo, y veía que el barco
se estaba poniendo de costado, es decir, se estaba escorando y que todas las cosas empezaron a caer. ¿En segundos? En el momento. Sí. En el momento eso fue muy rápido, yo te lo cuento así, pero fue en el momento. Sí. Lógicamente no había forma de distribuir órdenes porque se había cortado toda la comunicación, así que nosotros, sabiendo cómo era el tema y evaluando ahí rápidamente la problemática, nos dirigimos cada uno a un lugar de abandono. En el barco hay un sentido de agujas de reloj. Por más que mi lugar sea a 3 metros así, no, yo tengo que hacer todo el giro. Es una cuestión de orden. Sí. Para no llevarse por delante, para no... Entonces yo me tuve que ir hasta la popa, es decir, hasta la parte de atrás del barco, y pararme donde estaba mi balsa a esperar directivas. Bueno, ahí nos dimos cuenta, los que vienen a hacer los bomberos a bordo, que son los control avería para la Armada, hacen una evaluación de los daños y se llega a la conclusión que el buque era insalvable porque no había forma de sacar el agua que ingresó en gran cantidad, 9.000 toneladas. Después nos dimos cuenta que no solamente nos habían destrozado la proa, sino que cuando el buque se escoró, digamos, se dio toda vuelta y se hundió, había un boquete muy grande del hangar, eso era imposible de sacar el agua. Repararlo, ¿no? Entonces, el comandante a 4:30, 4:25 de la tarde, da la orden de abandono, que es ahí donde empieza el problema. Ahí empieza el problema. ¿Ahí se produce la mayor cantidad de muertos? No, la mayor cantidad de muertes se produce en el impacto. Sí. Porque entran los torpedos, no en proa. ¿Cuántos fueron? Dos torpedos. Dos. Que hacen un trabajo... La verdad, el torpedo era como una bomba incendiaria. Penetró el casco, entonces hizo este trabajo y este trabajo. Entonces, ¿qué hace? Destruyó todo lo que había en su camino, para arriba y para abajo. De hecho, había muchísimos de nuestros compañeros con mucha quemadura, o en la espalda o en las manos por el efecto de taparse la cara cuando venía la bola de fuego, ¿no? Porque el fuego avanzaba en ambos sentidos, en toda la cubierta. Bueno, empieza la evacuación, las balsas, bueno, en media hora se dio la orden prácticamente de abandono. De abandonar el barco y empieza también otra odisea, ¿no? La odisea empieza ahí. La odisea empieza ahí porque en realidad las prácticas son muy lindas, los libros son muy lindos, pero la realidad es otra cosa. Sí. Cuando se hablaba de guerra y de tiro está muy lindo, cuando en realidad empezamos con los combates se complica. Yo en primera instancia salté un gomón porque mi balsa se había pinchado, después pasamos una balsa y era muy poco, entonces éramos 10 y en una coctelera, la inclemencia del tiempo se fue poniendo feo, entonces no nos podíamos quedar empecemos con ola de 5 o 6 metros. La balsa es una cosa cuadradita, chiquita, y no nos podíamos tener nada ahí adentro. Así que a la noche, en pleno temporal, las balsas se habían atado, porque en supervivencia en el mar decía, cuantas más balsas estén atadas, desde los aviones nos van a ver más rápido. La realidad es que con la inclemencia del tiempo era imposible tenerlas atadas, así hubo que soltarlas. Y a la noche, en pleno temporal, nos pasamos a otra balsa donde llegamos a cubrir el número necesario de 20 personas. Para evitar hipotermia y para decir, bueno, por lo menos tiene más peso. La realidad es que la balsa se da vuelta, se volvió a parar, se da vuelta y así pasamos toda la noche con unas condiciones bastante terribles en el mar, ¿no? ¿Y cómo fue el rescate? Y el rescate, el día 3 al mediodía pasó un avión naval, un Necti, naval, que era un buque de búsqueda y de lucha antisubmarina, que en su nariz tiene una burbuja. La realidad, donde nosotros nos hundieron, no encontraban nada. Entonces no podía ser que se perdieran 1000 personas en el medio del mar. Entonces se van a buscar en forma de espiral, los barcos y los aviones. Este avión, en el límite de su reserva de combustible, se estiró más de lo necesario porque estaba ya en el límite y de casualidad este observador que estaba mirando vio una cosa así, y bajó un poco el avión el piloto y no llegó a ver. El avión hace 2 pasadas por sobre las balsas, hace este movimiento y se van. Y a la noche, no sé, o a la tarde, el buque estaba más cerca y empezó a levantar la balsa. La mayoría estaba amontonada, pero yo nunca vi una balsa al lado mío. Nunca las vi. Cuando empezaron a levantar, que nosotros empezamos a ver el mástil, se hizo de noche, se empezaron a tirar bengalas y ahí nos dimos cuenta que había un montón de balsas alrededor que nosotros nunca vimos. Pero se habían desplazado todas juntas hacia el sur, porque desgraciadamente agarramos una corriente que iba a la Antártida y nos llevó al sur. Por eso hacía tanto frío, ¿no? Y bueno, ahí comenzó el rescate. La realidad fue bastante difícil porque calculá que nosotros pasamos, yo en lo personal con los compañeros, 33 horas sentados, ya estamos entumecidos, ya el frío había hecho su trabajo en los huesos y había que subirse a un barco
que por efecto del oleaje el barco subía y bajaba a 10 metros. Lo que subía y bajaba era la balsa, el barco estaba quieto, ¿no? Pero bueno, había que subirse una red, esa que se hay en películas, esa red de desembarco que se llama. Y bueno, calculabas y cuando venía el barco te agarrabas y te agarraban como podía, donde te agarraban y te mandaban adentro. Ahí te sacaban el nombre, lo que nosotros teníamos que era una matrícula de revista, que era un número para identificarnos, hacían un listado provisorio, nos metían adentro del barco y nos daban lo que podían, porque el barco que nos reclutó a nosotros en lo personal era el más chico que tenía la Marina, pero fue el que más rápido llegó. Entonces el barco tiene una tripulación de 60 personas y le metimos 300 adentro. Entonces había gente por todos lados. A ver, pero bueno, ahí empezamos a tener un poquito de calor por lo menos, porque la verdad que afuera la habíamos pasado bastante mal. Atrapante, sí, el relato de Oscar. Vamos a ir a una pausa, seguimos charlando en instantes, luego de los auspicios. ¿Cómo fue la vida después de ya terminado el conflicto bélico, de la experiencia que le atravesó él y tantos de nuestros hermanos que sobrevivieron al hundimiento del crucero General Belgrano y de los combatientes que tuvieron en el territorio de Malvinas? Vamos a la pausa y enseguida volvemos.